necesario que yo haga este segundo video sobre la jurisdicción de los obispos. Cuando David en su discusión con el padre José Ramón Vicente sobre la jurisdicción de los obispos, él menciona que en el primer milenio el Papa ni los nombraba y por lo tanto era inconcebible, no se podía aceptar que la Iglesia durante ese primer milenio no tuviese jurisdicción. Entonces, de alguna manera yo, por lógica, dije, bueno, pues lo que dice David tiene razón. La Iglesia no puede estar sin jurisdicción. Entonces, pues es lógico esto, es histórico, pero hay un error de parte de David y yo le hice segunda, que el Papa sí participaba. Estaba estipulado en el derecho canónico primitivo de la Iglesia que se celebraran las elecciones de esa forma. El Papa participaba de manera expresa porque estaba estipulado en la ley canónica y de manera indirecta. Esto me causó pues dudas al principio y fue necesario investigar viendo la historia que narra San Eusebio de Cesarea y San Cipriano sobre las elecciones, de cómo eran elegidos los papas y los obispos. Y hay otro punto importante. David me mandó unos audios a mi WhatsApp sobre el video que publiqué. Y él me dice que la jurisdicción de los obispos es potestad ordinaria dada por Cristo, pero que ésta se ejerce de forma mediata por el Papa, que así está estipulado por Dios, por Cristo. Y me di cuenta que tiene razón. El Concilio Vaticano así lo aclara. Incluso las encíclicas que mencioné en el anterior video, perdón, la encíclica, pero después leí la encíclica de Pío XII, Mystici Corporis, y la encíclica que ya mencioné, la de León XIII, Sanctis Cognitum, así lo establecen. Entonces, hay una situación que en un principio fue confusa para mí. Resulta ser que en el manual de teología de Ott Luduin, donde yo leí los datos que proporcioné del concilio, y leí unos incisos, el A, el B y el C. Pero leyendo más abajo me di cuenta que el teólogo expresa que dentro de la iglesia ha habido dos corrientes. Una que le llama teoría episcopal, donde dicen estos que la jurisdicción de los obispos viene de forma inmediata de Cristo, porque Cristo fue el que le dio esa potestad a los apóstoles y los envió al mundo para que pudieran evangelizar a la tierra, a los países donde fueran. Entonces le dio la potestad de perdonar los pecados, de gobernar los países donde hayan fundado iglesias, etc. Esa es una corriente donde dicen que la potestad de los obispos es de manera inmediata por ser otorgada por Cristo. Y la otra versión que le llaman teoría papal es que sí es verdad que la potestad ordinaria es de índole divina, pero de forma mediata por el Papa. No pueden ejercer su jurisdicción sin el Papa, subordinados al Papa y sujetos al Papa. Bueno, pues esto lo enseña el Concilio de Trento y lo enseña el Concilio Vaticano, habiendo estas dos corrientes, que los concilios lo sabían. Los concilios presentaron la opción, hay las actas en el Concilio Vaticano, donde existían esas dos corrientes, y el teólogo Ott Luduin dice que
la forma más probable, la teoría más probable, es la teoría papal, donde la jurisdicción de los obispos otorgada por el Espíritu Santo no es de forma inmediata, es de forma mediata a través del Papa, por la subordinación y la sujeción a Pedro. Porque los obispos, si no se sujetan a Pedro, pueden perder su jurisdicción. Y esto, pues, quienes saben un poco de teología, pues están enterados. Entonces ahora la cuestión es esta. David deambula entre las dos opciones. La opción de aquellos que dicen que la jurisdicción viene de forma inmediata por Cristo y ponen como prueba los hechos históricos donde dicen que el Papa no elegía a los obispos. Entonces, según ellos, con estas pruebas de que el Papa no elegía a los obispos y la jurisdicción de los obispos venía a través de ser electos por el pueblo y por el cabildo. Y hay un detalle que hay que aclarar. ¿Qué es lo que otorga la jurisdicción? Si la elección, donde eran elegidos los obispos por el pueblo o por el cabildo, o la consagración, porque narra San Cipriano, que después de ser electos por el pueblo, procedía la consagración. Entonces, nos queda claro. Y aquí hay un punto muy importante para ver más adelante la otra situación con David. Si los progresistas y los protestantes lo que dicen es una herejía sobre que por la consagración recibe la jurisdicción. Y aquí de una vez voy a aclarar este punto. La herejía de los modernistas no está en decir que los obispos válidamente ordenados con un ritual válido, no como el que ellos adulteraron, que es inválido. Ellos no tienen obispos válidos, ni tienen jurisdicción, porque el que está sentado en la silla de Pedro es un usurpador. Entonces, pero suponiendo que su ritual fuera válido, que no lo hubiesen alterado, lo que dicen ellos, que en virtud de la consagración se obtiene la jurisdicción. Esto es cierto. Así lo obtienen los verdaderos obispos actualmente. Son consagrados y obtienen la jurisdicción para perdonar los pecados, para confirmar, para excomulgar, etcétera, para gobernar. Entonces, ¿pero cuál es la herejía de los modernistas? Que en el Concilio Vaticano II, en la cuestión, el documento sobre la colegialidad, sobre el colegio apostólico, equipara la autoridad de los obispos con la del Papa. Y dicen que el Papa es el presidente del colegio episcopal y que cogobierna con los obispos. Entonces, no hacen distinción entre la autoridad de los obispos y la autoridad del Papa, sino la igualan. Y esa es la herejía, porque lo que enseña la Iglesia es que si ellos reciben, los obispos, una potestad de Cristo, pero subordinada a Pedro. No solo con Pedro, sino bajo Pedro. Y ellos dicen con Pedro, igualando la autoridad del colegio episcopal o la colegialidad a la autoridad del Papa. Y esa es la herejía. Y en el asunto de los protestantes, estrictamente los protestantes no creen en el episcopado. Cuando David dice los protestantes, aquellos que creen en el episcopado, en realidad ninguno cree en el episcopado. Porque recordemos una cosa, la plenitud del orden sacerdotal, el obispo, es un rito, es un sacramento. Y ellos no creen en el sacramento del orden. Por lo tanto, sus obispos son meramente nominales. Y la herejía de ellos está en que dicen que al ser nombrados por el pueblo, reciben de manera infundida la jurisdicción,
directamente del Espíritu Santo. Y eso es una herejía, porque la jurisdicción la reciben de Cristo por la ordenación y la sujeción al Papa. Quiero aclarar un punto. Cuando dice que la potestad ordinaria de los obispos es de índole divina, el medio es la consagración. Pero este medio, que es la consagración, no la pueden ejercer de forma inmediata, sino mediante la subordinación a Pedro, la sujeción a Pedro. No son completamente autónomos, libres, tienen que sujetarse a Pedro. Entonces, el punto concluyente. El padre José Ramón tenía razón. Les quiero leer algo que él me mandó cuando vio el video, un poco molesto, como es la costumbre del padre. Pero lo que dice tiene razón. Permítame un segundo, que mi internet es lento. Me dijo el padre, le respondió: disculpe, don Enrique, no creo haberle dado permiso para citar mi pensamiento, que no es lo que David dice que yo pienso. La jurisdicción de los obispos viene de Dios, pero la distribución de la misma viene del sucesor de San Pedro. Existen obispos en el primer milenio. No existen obispos en el primer milenio que no recibieran la distribución de la jurisdicción explícita o implícitamente a través de los patriarcas o de los arzobispos, nuncios del Papa o pontífices de provincias o naciones. Por eso cada nación tenía una sede episcopal superior a todas en dignidad que estaban en contacto con Roma. Entonces, la opinión del padre José Ramón, que creó la disputa y el distanciamiento con David, es que el Papa es el que otorga la jurisdicción, y siempre ha sido así en la Iglesia, antes del Concilio Vaticano. Entonces, como los obispos después del Concilio Vaticano no fueron consagrados por mandato pontificio, no tienen jurisdicción. Y esto es un error. Y analicemos un punto. La cuestión de David. David, teniendo hambre y no habiendo otra cosa que comer, comió el pan de la preposición, que estaba prohibido para los laicos. Solamente lo podían comer los sacerdotes. Y 1000 años después, nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, espigaron el sábado y comieron. Y los fariseos, pues como era su costumbre, recriminaron esta acción. Y Jesucristo les hace mención lo que hizo David, que comió el pan de la preposición. Y les hace mención también que los sacerdotes trabajan en sábado. Y hago una mención, no conozco la cita, no sé si existe, pero yo pensé, si el pueblo de Israel, que guardaban el sábado, sus enemigos, establecieran una estrategia y los atacaran el sábado, pues ellos se iban a defender por una máxima de la ley natural establecida por Dios, que es sobrevivir. No dejarían que los maten, sería como suicidarse. Entonces, la situación actual. Los obispos fueron elegidos en sede vacante. Los obispos católicos verdaderos fueron elegidos en sede vacante. David dice, en una operación de supervivencia, Monseñor Tuc decidió elegir obispos para perpetuar la apostolicidad, el linaje de los apóstoles. Y esta es una máxima. Esto no era con el espíritu de insubordinación a Pedro, sino habiendo un grupo de obispos, pudieran elegir a Pedro para cumplir el precepto de que la iglesia tenga una cabeza visible. Si no, la iglesia dejaría de ser. La indefectibilidad de la iglesia y la apostolicidad de la iglesia se perdería. Entonces, ¿quién otorga la jurisdicción a estos obispos? Cristo, a través de su iglesia. Cristo, siendo la cabeza del cuerpo místico, Él no puede permitir, y es una promesa de Él, estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. Que la iglesia no tuviese gobierno, no tuviese jurisdicción.
Entonces, aclarado este punto, quiero hacer notar que David deambula entre las dos opciones. La jurisdicción inmediata que recibían los obispos porque el Papa no los elegía, y luego la jurisdicción mediata donde establece, porque él me manda un audio donde dice que estoy malinterpretando la cuestión de la jurisdicción, que es de forma mediata, no es de forma inmediata. Y tiene razón, pero deambula entre esas dos opciones al decir que los obispos eran consagrados, se les asignaba una sede vacante para que gobiernen sin que el Papa los eligiera. Esto es sin la intervención del Papa. Y esto no es así, como acabamos de ver. Estaba contemplado en el derecho canónico primitivo de la Iglesia, y la participación del Papa era expresa por la norma canónica y de manera indirecta porque pues, debemos de entender el contexto histórico. No podía estar el Papa, dadas las circunstancias del tiempo, de manera directa en cada ordenación. Que tengan buen día, que Dios los bendiga.